¿Sabías que la filosofía de Nietzsche fue usada para justificar una de las mayores tragedias de la humanidad? Su concepto más poderoso, la voluntad de poder, no hablaba de guerras ni de razas, sino de superación personal y fuerza creadora. Y sin embargo, fue distorsionado hasta convertirse en excusa para la barbarie nazi. Lo impactante es que esa tergiversación todavía resuena en el presente, como si la historia nos advirtiera que no hemos aprendido del todo. En este video vamos a descubrir qué significaba realmente la voluntad de poder, cómo fue manipulada y qué lecciones nos deja la Segunda Guerra Mundial para entender el mundo actual. Así que, antes de empezar, regálame un like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y país me estás escuchando. La vida, en cada rincón y en cada instante, late con una fuerza que no siempre alcanzamos a comprender. Nietzsche la llamó voluntad de poder, esa chispa que empuja al ser humano a levantarse una y otra vez, incluso cuando todo parece perdido. No es un capricho, tampoco un lujo, es la esencia misma que nos mantiene en movimiento. Imagina a un niño que aprende a caminar, cae, se golpea, pero insiste en ponerse de pie. Esa insistencia, esa energía silenciosa, es la voluntad de poder manifestándose desde lo más profundo de su ser. Lo interesante es que Nietzsche no la pensaba como violencia o simple deseo de dominar a otros. En Así habló Zaratustra, escribe: todo ser quiere más allá de sí mismo. Esta frase nos revela que lo que buscamos no es quedarnos donde estamos, sino crecer, transformarnos, superarnos. No se trata de aplastar a los demás, sino de romper las cadenas invisibles que nos limitan. ¿Acaso no es eso lo que sentimos cuando decidimos emprender un camino nuevo, aunque dé miedo? Hay quienes confunden esta idea con arrogancia, pero en realidad es lo opuesto. La voluntad de poder no es gritar más fuerte ni imponer tu opinión. Es esa disciplina íntima que te lleva a domar tus propios impulsos. Por ejemplo, un artista que pasa noches enteras frente a un lienzo no lo hace para demostrar superioridad sobre otros, sino para sacar a la luz algo que lo trasciende. Ese fuego interno que lo consume y lo inspira es la voluntad de poder trabajando silenciosamente. En Más allá del bien y del mal, Nietzsche nos advierte que la moral tradicional a menudo frena esa fuerza vital. Él la llama moral de esclavos, una especie de freno colectivo que prefiere la obediencia a la creación. Lo curioso es que todos, en algún momento, nos topamos con esas voces internas que nos dicen: no puedes, eso no es para ti, quédate en tu lugar. Y sin embargo, cada vez que decidimos ignorarlas y avanzar, estamos respondiendo al llamado más profundo de nuestra existencia. Ahora bien, esta energía no siempre se nota de manera grandiosa. A veces aparece en lo cotidiano, en la madre que lucha por darle lo mejor a su hijo, en el estudiante que no se rinde aunque repruebe, en el emprendedor que vuelve a empezar tras una quiebra. Ahí está el verdadero rostro de la voluntad de poder, no en los discursos altisonantes, sino en la resiliencia diaria, en esa pequeña chispa que nos recuerda que aún hay más por conquistar dentro de nosotros mismos. Es importante entender que la voluntad de poder no tiene una meta final. No se trata de llegar a un punto y decir: ya lo logré. Al contrario, es un movimiento perpetuo, una danza que nunca termina. Por eso Nietzsche la veía como la esencia de la vida misma, siempre creciendo, siempre expandiéndose. Cuando alguien se estanca, cuando siente que ya no hay nada más por hacer, lo que en realidad ocurre es que ha dejado de escuchar esa voz vital que lo invita a reinventarse. Si prestamos atención, nos daremos cuenta de que esta idea tiene mucho que ver con cómo enfrentamos las dificultades. Una persona que cae en la desgracia puede hundirse en la queja, o bien puede usar ese dolor como combustible para volverse más fuerte. Esa diferencia de actitud lo cambia todo. Como decía Nietzsche, lo que no me mata, me hace más fuerte. Y aunque muchos repiten esa frase como cliché, en realidad encierra el secreto de transformar la adversidad en crecimiento. Pero aquí surge una pregunta inquietante. ¿Qué sucede cuando esa voluntad de poder se distorsiona? ¿Qué pasa cuando, en lugar de buscar creación y superación, se convierte en un deseo de aplastar, dominar y someter a los demás? En ese punto, lo que era una fuerza vital puede transformarse en una sombra peligrosa. Y esa sombra, como veremos, encontró terreno fértil
en manos de ideologías que terminaron por manchar el siglo XX. Lo curioso es que la voluntad de poder, siendo una idea tan profunda y liberadora, fue distorsionada de una manera brutal. Los nazis, con la ayuda de Elisabeth Förster Nietzsche, hermana del filósofo, manipularon sus escritos para justificar un proyecto político cargado de odio. Tomaron un concepto que hablaba de crecimiento interior y lo torcieron para alimentar la noción de una raza superior. En sus discursos, convirtieron la filosofía en propaganda, borrando el matiz esencial que Nietzsche había cuidado. Imagina leer un libro con las páginas arrancadas y las frases cambiadas. Eso fue lo que ocurrió con el legado de Nietzsche. El régimen nazi lo presentó como si hubiera sido un defensor del nacionalismo alemán, cuando en realidad él lo despreciaba. Nietzsche llamaba al nacionalismo una enfermedad del espíritu y criticaba duramente el antisemitismo de su época. Pero el poder de manipular palabras permitió que la mentira pareciera verdad, y así nació una de las peores tergiversaciones de la historia intelectual. El problema es que, cuando una idea filosófica se saca de contexto, puede convertirse en un arma, y eso hicieron los nazis. Utilizaron la voluntad de poder como una excusa para expandirse, dominar y eliminar. Lo mismo pasó con la figura del Übermensch, o superhombre. Para Nietzsche, era una metáfora de la persona que se supera a sí misma, que crea sus propios valores. Para Hitler, en cambio, fue el molde perfecto para hablar de una supuesta raza aria destinada a gobernar el mundo. Pensemos en esto. Nietzsche veía el superhombre como alguien que rompe con la moral del rebaño, alguien que no sigue ciegamente lo que la sociedad dicta. Pero los nazis, en lugar de inspirar autonomía, exigían obediencia absoluta al Führer. Lo que en Nietzsche era independencia, en ellos se transformó en sometimiento. Lo que era creatividad, en ellos fue violencia sistemática. ¿Notas el contraste? Es como si quisieras usar un pincel para sembrar flores y alguien más lo usara como arma. En Ecce Homo, Nietzsche escribió con claridad: «Yo soy todo, menos un hombre político». Incluso advertía contra quienes podrían usar sus pensamientos como bandera ideológica. Y sin embargo, eso fue exactamente lo que pasó después de su muerte. La hermana del filósofo, simpatizante del nazismo, manipuló los archivos y seleccionó fragmentos convenientes, publicando libros que nunca reflejaron la intención original. Así, la filosofía se convirtió en instrumento de guerra. Lo más trágico es que millones aceptaron esa versión adulterada como si fuera la auténtica. Cuando la gente cree que el pensamiento de un filósofo respalda su odio, siente que su violencia está justificada. Eso fue lo que dio a los nazis una fuerza simbólica peligrosa, la sensación de que actuaban bajo un respaldo intelectual. Pero lo que realmente hacían era poner la máscara de Nietzsche sobre un rostro que él habría detestado. Si hoy volvemos a leer sus textos sin filtros, entendemos que Nietzsche veía al antisemitismo como un veneno del alma y que el nacionalismo era, en sus palabras, una estupidez colectiva. En otras palabras, Nietzsche jamás habría validado la ideología de Hitler. Y sin embargo, ese malentendido sigue siendo repetido incluso en nuestros días, como si la filosofía pudiera reducirse a consignas políticas. Lo irónico es que el filósofo que más defendía la individualidad terminó convertido en ídolo de la masa más obediente. Aquí es donde vale la pena detenerse un momento. Si la voluntad de poder fue usada de manera tan perversa, ¿cómo podemos analizar lo que ocurrió en el nazismo desde la óptica original de Nietzsche? Porque lo que allí vimos no fue creación, ni arte, ni superación, sino un impulso de destrucción. Y ese matiz nos abre la puerta para comprender cómo el régimen de Hitler encarnó una voluntad de poder degenerada, una versión oscura y patológica de lo que pudo haber sido fuerza vital. Cuando uno mira al nazismo con las lentes de Nietzsche, descubre algo inquietante. No era una expresión de grandeza, sino de resentimiento. Hitler no construyó una Alemania fuerte desde la creatividad, sino que la edificó sobre el odio hacia los judíos, los eslavos y cualquier otro considerado inferior. Esa obsesión por un enemigo externo revela lo que Nietzsche llamaría una voluntad de poder reactiva, es decir, una energía que no nace del deseo de crear, sino de la necesidad de destruir para sentirse fuerte. El concepto de Lebensraum, o espacio vital, es un buen ejemplo.
El régimen nazi lo usó para justificar la invasión y el genocidio, como si conquistar territorios fuera la única manera de afirmar poder. Pero Nietzsche hubiera visto en eso un signo de debilidad. ¿Por qué? Porque depende del otro para validarse, necesita invadir y someter para sentirse legítimo. La verdadera fuerza, en cambio, no requiere aplastar al vecino, sino expandirse desde dentro, como lo hace un árbol que crece hacia el cielo. El Holocausto, llevado al extremo, mostró la faceta más oscura de esta voluntad enferma. En lugar de transformar el dolor en creatividad, los nazis lo transformaron en odio. En lugar de superar sus límites, eligieron exterminar a quienes representaban esos límites en su imaginación. Lo que podría haber sido un impulso de superación terminó convertido en maquinaria de muerte. Y ahí está la ironía. Llamaron poder a lo que en realidad era la manifestación más clara de la impotencia espiritual. En Así habló Zaratustra, Nietzsche describe cómo los hombres pequeños, llenos de resentimiento, buscan culpables afuera en lugar de mirar hacia adentro. ¿No es eso lo que hizo Hitler? En lugar de inspirar un renacimiento cultural, canalizó las frustraciones de un pueblo derrotado en la Primera Guerra Mundial hacia una furia colectiva. Es como un espejo deformado. Lo que debería ser creación se volvió venganza, y la voluntad de poder se convirtió en voluntad de aniquilación. Es cierto que el nazismo levantó banderas de grandeza, pero esas banderas estaban vacías por dentro. Su fuerza dependía de discursos inflamados y símbolos, no de logros espirituales. ¿De qué sirve hablar de superioridad racial si, en el fondo, necesitas destruir al otro para demostrarla? Nietzsche hubiera respondido, eso no es poder, es debilidad disfrazada. Porque el auténtico poder no se mide por cuántos destruyes, sino por cuánto eres capaz de transformarte a ti mismo sin depender de la caída ajena. Si observamos los discursos de Hitler, vemos que se alimentaban del nosotros contra ellos. Eso no es voluntad de poder creadora, es moral de rebaño. Y lo peor, un rebaño con armas. Mientras Nietzsche soñaba con individuos capaces de escribir sus propios valores, el nazismo exigía obediencia ciega a un solo líder. El contraste no podría ser más grande. La filosofía que buscaba emancipación terminó usada como herramienta para esclavizar. El resultado de esta distorsión fue devastador. La maquinaria nazi convirtió pueblos enteros en cenizas, ciudades en ruinas y corazones en desiertos. Pero incluso en su aparente grandeza, estaba condenada a caer, porque una voluntad basada en el odio siempre se devora a sí misma. Nietzsche lo habría visto como un ejemplo de voluntad de nada, un impulso que no conduce a la vida sino al vacío, y ese vacío, tarde o temprano, termina tragándose a quienes lo alimentan. Y aquí aparece un dilema fascinante. Si el nazismo fue una caricatura oscura de la voluntad de poder, ¿qué nos dice eso sobre el verdadero poder en los conflictos globales? Porque la Segunda Guerra Mundial no fue solo una lucha entre ejércitos, sino entre visiones de mundo, entre maneras de encarnar el poder. Y ese contraste nos lleva a explorar cómo esta dinámica de dominación se desplegó a escala planetaria, más allá del régimen de Hitler. La Segunda Guerra Mundial no fue solamente un enfrentamiento de ejércitos, fue una batalla por el sentido mismo del poder en el mundo. Las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, desplegaron su voluntad de poder en forma de imperialismo, conquista y sometimiento. Querían expandir sus fronteras como si el planeta entero fuese un tablero de ajedrez. En cambio, los aliados reaccionaron desde otra lógica: resistir, frenar, defender una idea de libertad que, aunque imperfecta, se presentaba como alternativa al totalitarismo. Nietzsche hubiera visto en este choque un pulso entre dos tipos de fuerzas: una voluntad de poder colectiva, rebañista y destructiva, y otra que defendía valores que él mismo criticaba, como la igualdad o la democracia. Sin embargo, aunque Nietzsche llamara decadentes a esos ideales, resulta interesante notar cómo justamente esa decadencia se volvió más resiliente que el rugido fascista. Es decir, lo que parecía débil fue lo que resistió al huracán. Ahí se esconde una paradoja que invita a reflexionar. Pensemos en Japón. Su expansión en Asia fue la encarnación de una voluntad de poder militarizada. Desde la invasión a China hasta el ataque a Pearl Harbor, todo respondía al impulso de dominar a sus vecinos para validar su fuerza. Pero esa expansión, al igual que la alemana,
nació de la ansiedad por recursos, territorios y reconocimiento. Una voluntad que necesita siempre más afuera para sostenerse, termina mostrando que no tiene suficiente adentro. Ese vacío es lo que Nietzsche llamaría voluntad frágil. Y si hablamos de Italia bajo Mussolini, encontramos un caso aún más claro de esta lógica. El fascismo italiano trató de revivir la gloria de Roma, pero lo hizo a través de imitaciones huecas y gestos teatrales. Se proclamaban herederos de un imperio, pero carecían de la creatividad que sostenía a los antiguos romanos. En vez de construir algo nuevo, se aferraron a símbolos del pasado para ocultar su debilidad. Nietzsche habría visto aquí un ejemplo de cómo la nostalgia también puede ser una forma de decadencia. Los aliados, por su parte, defendían la democracia, los derechos humanos y la igualdad. Nietzsche seguramente habría sido crítico con esos valores, porque los veía como productos de la moral de esclavos. Sin embargo, es interesante pensar que fueron justamente esos principios los que, unidos al poder militar y económico, lograron frenar al totalitarismo. Una vez más, lo que parecía frágil se volvió fuerte, y lo que parecía invencible terminó derrumbándose bajo su propio peso. La dimensión tecnológica de la guerra también abre un campo de análisis fascinante. La bomba atómica, lanzada sobre Hiroshima y Nagasaki, mostró el extremo de la voluntad de poder aplicada a la ciencia. Era el triunfo absoluto del ingenio humano, pero usado para la destrucción más brutal. Aquí se cumple la advertencia de Nietzsche: una humanidad sin brújula espiritual, sin nuevos valores, termina convirtiendo sus logros en instrumentos de muerte. Lo que debería ser creación se vuelve amenaza existencial. Este enfrentamiento global también revela cómo las ideologías moldean la manera en que entendemos el poder. Para los nazis, el poder era dominio. Para los aliados, resistencia. Para los pueblos colonizados, supervivencia. La guerra fue, al final, una colisión de interpretaciones de la voluntad de poder. Y en ese choque, lo que parecía un simple conflicto bélico se convirtió en un laboratorio histórico donde se pusieron a prueba las ideas más profundas sobre el sentido de la fuerza y la autoridad. Pero aquí surge otra pregunta inevitable. Si todo este despliegue de poder global terminó en ruinas, ¿qué hubiera dicho Nietzsche sobre las raíces de un conflicto tan devastador? Quizás nos advertiría que todo esto es síntoma de un vacío más profundo, un hueco moral que dejó la muerte de Dios. Y ese vacío, rellenado con ideologías extremas, condujo a la barbarie. Esa reflexión nos abre la puerta a mirar de cerca las implicaciones filosóficas que Nietzsche habría señalado tras la guerra. Nietzsche veía con claridad que cuando una sociedad pierde sus fundamentos espirituales, corre el riesgo de llenarse de ideologías vacías y violentas. Tras la llamada muerte de Dios, el ser humano quedó sin un norte absoluto, sin una brújula moral que diera sentido a su existencia. Y en ese vacío nacen proyectos que prometen redención, pero que en realidad son disfraces de la desesperación. La Segunda Guerra Mundial fue, en gran medida, una respuesta al vértigo de ese vacío. El nazismo, por ejemplo, pretendía ofrecer un propósito absoluto, la supremacía de una raza y la conquista del mundo. Pero Nietzsche habría visto ahí una voluntad de nada, un poder falso disfrazado de grandeza. Lo creativo fue sustituido por lo destructivo, lo vital por lo mecánico. Mientras su filosofía llamaba a la autotransformación individual, el régimen nazi redujo todo a obediencia ciega y exterminio. La diferencia entre ambas visiones es tan grande como la que existe entre un artista y un verdugo. Vale la pena detenerse en un detalle. Para Nietzsche, el verdadero poder no es dominar al otro, sino reinventarse a uno mismo. Un ejemplo práctico sería el de alguien que, tras perderlo todo, decide reconstruir su vida con mayor fuerza y autenticidad. Eso es voluntad de poder creadora. En contraste, lo que hizo Hitler fue proyectar su vacío interior sobre el mundo, convirtiendo el resentimiento en política. Así, lo que parecía una revolución era, en realidad, una huida de sí mismo. En La genealogía de la moral, Nietzsche habla del resentimiento como la base de muchas formas de poder enfermo. Ese resentimiento convierte a los hombres en esclavos de su propio odio, incapaces de crear algo nuevo. ¿No fue eso lo que vimos en la maquinaria nazi? Una obsesión enfermiza por destruir lo que consideraban enemigo, incapacidad total para construir un horizonte vital.
El poder que se sostiene en la negación está condenado a desmoronarse. La Segunda Guerra Mundial mostró hasta dónde puede llegar esa lógica. La tecnología, la propaganda, la industria, todo fue puesto al servicio de una voluntad destructiva. Y el resultado fue desolador. Millones de muertos, ciudades arrasadas, culturas enteras marcadas por la herida. Nietzsche habría dicho: aquí no hay afirmación de la vida, aquí solo hay voluntad de nada. Lo que se llamó poder fue, en el fondo, el colapso espiritual de una civilización. Lo interesante es que incluso desde esta tragedia podemos aprender algo. Nietzsche nos invitaría a mirar más allá del desastre y preguntarnos: ¿cómo transformar la voluntad de poder en fuerza creadora? La respuesta no está en gobiernos ni en ejércitos, sino en el individuo que decide superar sus propias cadenas. Porque mientras un régimen busca imponerse desde afuera, la verdadera grandeza surge de adentro, de esa capacidad íntima de dar forma a la propia existencia. Este contraste entre poder creador y poder destructivo sigue siendo actual. Basta ver los regímenes autoritarios de hoy, que se sostienen en la censura y la represión. Desde la óptica nietzscheana, son ejemplos de la misma voluntad débil disfrazada de fuerza. Lo que aparenta control no es más que miedo al cambio, miedo a la libertad de los individuos. Y esa fragilidad, tarde o temprano, termina saliendo a la luz, igual que ocurrió con el nazismo. Aquí queda abierta una cuestión crucial. ¿Qué pasa si como humanidad no aprendemos esta lección? ¿Estamos condenados a repetir la misma dinámica de destrucción en nuevas formas? Tal vez, como sugeriría Nietzsche, la clave esté en una transvaloración de los valores, cambiar de raíz nuestra manera de entender el poder, y esa transformación es lo que nos prepara para mirar hacia el presente, donde aún podemos reconocer ecos de aquella catástrofe en nuestro mundo globalizado. La Segunda Guerra Mundial nos dejó cicatrices que todavía marcan el rumbo del presente. Desde la mirada nietzscheana, ese conflicto es la advertencia más clara de lo que sucede cuando la voluntad de poder se tuerce hacia el odio y la dominación. Lo que debió ser una fuerza de creación terminó convertido en una máquina de aniquilación. Y esa tragedia no fue casual. Nació de la confusión entre poder auténtico y poder falso, entre la superación personal y la imposición colectiva. Nietzsche habría dicho que la verdadera lección no está en los ejércitos ni en los tratados de paz, sino en el alma de cada individuo. Porque cuando delegamos nuestro poder interior en líderes, ideologías o sistemas, corremos el riesgo de caer en la misma trampa que llevó a millones a seguir a Hitler. La pregunta es: ¿estamos construyendo desde nuestra fuerza vital o simplemente obedeciendo al rebaño? Esa diferencia es lo que separa a los creadores de los esclavos. El filósofo nos invitaría a hacer una transvaloración de todos los valores. Eso significa no quedarnos con las ideas heredadas sin cuestionarlas, sino crear nuevas formas de vivir, más acordes a la vitalidad y la creatividad que nos habita. Por ejemplo, en lugar de medir el éxito por cuánto acumulamos, podríamos medirlo por cuánto nos transformamos y cuánto aportamos a la vida misma. Ese cambio de enfoque es lo que separa la decadencia de la afirmación. En el mundo globalizado de hoy, las luchas por el poder no han desaparecido. Siguen apareciendo líderes autoritarios que prometen grandeza mientras siembran miedo. Siguen existiendo guerras que nacen del resentimiento y la ambición desmedida. Y también seguimos viendo cómo la tecnología, en lugar de unirnos, a veces se convierte en arma de control y manipulación. Es como si la lección de la Segunda Guerra Mundial aún no hubiera sido completamente aprendida. Pero al mismo tiempo, vivimos en una era con posibilidades inéditas. Nunca antes habíamos tenido tantas herramientas para crear, para innovar, para expandir la voluntad de poder hacia la vida en lugar de la muerte. El reto está en elegir cómo usamos esas herramientas, porque la tecnología, igual que la filosofía, puede ser luz o sombra, depende de si la ponemos al servicio de la creatividad o de la dominación. Nietzsche nos recordaría que el cambio empieza en lo pequeño, en lo personal. Un individuo que decide reinventarse inspira a otros a hacer lo mismo, y ese efecto multiplicador puede transformar culturas enteras. Así es como surge la verdadera grandeza, no desde la imposición global, sino desde el poder íntimo de quienes eligen afirmarse a sí mismos. Y esa afirmación, cuando se multiplica, tiene más fuerza que cualquier ejército.
La historia nos muestra lo que ocurre cuando ignoramos esta advertencia: destrucción, vacío, barbarie, pero también nos ofrece un espejo para decidir distinto hoy. No se trata de tener miedo al poder, sino de comprenderlo en su esencia más profunda, como impulso creador, no destructor. La voluntad de poder, cuando es entendida así, se convierte en la chispa que puede sostener nuevas formas de vida, más libres, más fuertes, más auténticas. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para nosotros aquí y ahora? Significa que cada decisión cuenta, desde cómo enfrentamos nuestras batallas internas hasta cómo respondemos a los discursos de odio que aún circulan. La Segunda Guerra Mundial no está tan lejos como pensamos. Sus ecos siguen vivos en los conflictos del presente, y entenderlo desde Nietzsche es el primer paso para evitar repetir la misma historia bajo otros nombres. Entonces, después de todo lo que hemos visto, la pregunta es inevitable. ¿Qué significa realmente el poder para ti? ¿Lo entiendes como control sobre otros o como esa chispa interior que te impulsa a crecer? La historia de la Segunda Guerra Mundial nos muestra lo que pasa cuando esa energía se usa mal, pero también nos invita a pensar cómo la podemos transformar en fuerza creadora hoy. ¿Crees que como humanidad hemos aprendido algo de aquella tragedia o estamos condenados a repetirla bajo otros nombres? Y en tu vida personal, ¿sientes que usas tu voluntad de poder para superarte? ¿O a veces caes en la tentación de compararte y destruir en lugar de construir? Déjame tu opinión en los comentarios, porque tu perspectiva puede abrir un debate que necesitamos tener. Y si este tema te dejó pensando, suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñame en los próximos videos. Aquí seguimos explorando cómo las grandes ideas de la filosofía nos ayudan a entender no solo la historia, sino también nuestra vida diaria.